mapas distintos, ya hubieron algunas variaciones que muchos solamente se abocaron en explicar algunas drogas en especial. De ahí, en verdad, el mapa conceptual tenía que explicar un poquito el concepto de adicción, relacionarlo también con algunos de los efectos que puede estar produciendo, ¿no es cierto?, la tolerancia, la abstinencia y los problemas que puede estar llevando, ¿no es cierto?, como el deseo imperioso de realizar la acción, la despreocupación de los problemas significativos. Eso eran cosas que tenían que ir nombradas ahí, ¿no es cierto?, en ese mapa conceptual. Ahí a veces se iban por otra cosa, ¿no es cierto?, y me nombraban los efectos de algunas drogas, ¿ya? Y no se estaba viendo efectivamente solamente eso. Así que solamente por eso habieron algunas correcciones que todavía pueden estarlas enviando, ¿ya? Mañana en la noche se va a hacer el corte, ¿no es cierto?, y ya no se pueden seguir enviando correcciones para esta vez, ¿ya? Entonces, esta semana, como les decía, vamos a estar cambiando de unidad, ¿ya? Vamos a pasar a una unidad más relacionada con la química, que la química, ¿no es cierto?, es la que estudia la composición de la materia. Principalmente vamos a estar hablando sobre el átomo, ¿ya? El átomo, ¿no es cierto?, va a ser esta partícula ínfima que va a estar siendo parte fundamental, ¿no es cierto?, de la composición de la materia, ¿ya?, de la estructura de la materia. Entonces vamos a ver los distintos modelos atómicos, cómo fueron evolucionando durante el tiempo, y para terminar, ya en la segunda clase, estar analizando la estructura del átomo y qué nos está entregando, ¿no es cierto?, como datos, cuáles son sus partículas subatómicas, etcétera. Vamos a estar haciendo también algunos cálculos simples, donde solamente hay que hacer una suma, una resta, para poder determinar estas partículas subatómicas que vamos a estar viendo. Entonces, primero, ¿no es cierto?, el átomo surge por la pregunta de la composición de la materia, ¿ya? De qué es lo que está formada la materia, cómo lo está formada. Entonces, desde la antigüedad, ¿no es cierto?, se preguntaron de qué es lo que estaba formado todo lo que nos rodea. Y lo primero que se pudo señalar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista empírico, ¿no es cierto?, solamente eran suposiciones en un primer momento, es que la materia va a estar formada por pequeñísimas partículas, las cuales son indivisibles y son invisibles al ojo humano, y a estas partículas se le denominaron átomos, y que se señala también que tienen la capacidad de unirse entre sí mediante procesos químicos, y así, ¿no es cierto?, van a formar todo lo que nos rodea. Entonces, en una primera instancia, ¿no es cierto?, las concepciones, o sea, principalmente los filósofos, aquellos que señalaron las primeras ideas sobre el átomo, y principalmente a Leucipo y Demócrito, quienes señalaron, ¿no es cierto?, que la materia va a estar compuesta por partículas muy pequeñas, que, ¿no es cierto?, si es que las dividimos, la materia la seguimos dividiendo, vamos a llegar hasta un punto en que no vamos a poder seguir dividiéndola. ¿Ya? Entonces, a esa partícula, ¿no es cierto?, la que ya no se puede seguir dividiendo, estos filósofos lo llamaron átomo. Pero, ¿no es cierto?, también posteriormente a esta teoría del átomo surgieron la teoría continuista, que fue liderada por Empedocles y también Aristóteles, que también son filósofos importantes. Señalaron que, o sea, no consideraron la teoría atómica, sino que consideraron que la materia iba a estar formada principalmente por otras características, que van a ser otros elementos principales. El problema principal es que estos filósofos no utilizaban la experimentación ni la medición para poder llegar a sus conclusiones, ya solamente eran suposiciones, también llamados, ¿no es cierto?, datos empíricos de supuesta, ¿no es cierto?, composición de la materia. Principalmente no estaban utilizando el método científico, ¿no es cierto?, que conocemos en la actualidad, que tiene, ¿no es cierto?, una hipótesis, ¿no es cierto?, de lo que puede pasar, después hace una experimentación, después hace una demostración,
y, ¿no es cierto?, ahí no trabajaban con ese método. Por lo tanto, ¿no es cierto?, muchas de sus teorías carecían de fundamento o de respaldo. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, estas teorías quedaron un poquito en el aire y, por ejemplo, como teníamos la teoría de Leucipo y Demócrito, solamente estaba basada, ¿no es cierto?, en lo que pensaban ellos, ¿ya? Entonces, Leucipo y Demócrito en el siglo V pensaban que solamente había un tipo de materia y además sostenían, ¿no es cierto?, que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, vamos a terminar encontrando una parte de la materia que no va a poder seguir dividiendo. Por eso, ¿no es cierto?, a esta parte se le denominó átomo, que significa que no se puede dividir o significa también sin división. Para el año 400 a.C., Demócrito y Leucipo propusieron la primera teoría atómica llamada la discontinuidad de la materia. Ya principalmente, ¿no es cierto?, porque la materia no va a poder seguir dividiéndose. ¿Cuáles eran sus principales ideas de esta teoría? Decían que todo está hecho de átomos y, ¿no es cierto?, que si es que dividimos la materia muchas veces vamos a llegar a ellos. Señalaba además que las propiedades, o sea, las características de la materia, varían según, ¿no es cierto?, cómo se agrupen estos átomos. También señalaba que los átomos no pueden verse porque son muy pequeños y que tienen la característica de ser eternos, o sea, que no se destruyen. Además, señalaron que las propiedades de la materia, ¿no es cierto?, son parte de las características que tengan estos átomos y cómo se agrupen. Esta teoría duró alrededor, ¿no es cierto?, de hasta el año 400 a.C., principalmente porque Aristóteles, el cual era un filósofo muy famoso en ese tiempo, señaló otra teoría. Dijo, no, esa teoría no es la adecuada, sino que indicó que la materia está hecha por 4 elementos principales y todas sus combinaciones. Señaló que la materia va a estar formada por fuego, agua, tierra y aire. Así como Avatar, ¿no es cierto?, el de los 4 elementos, que es como una caricatura que hay, bueno, también hay una película, ¿no es cierto?, que se basaba en los 4 elementos principales como el agua, el aire, la tierra y el fuego. Esta teoría fue denominada continuista y, ¿no es cierto?, se basa en estos 4 elementos principales. Además, podemos señalar, ¿no es cierto?, como Aristóteles era un filósofo muy, ¿no es cierto?, conocido, señaló esto y ahí quedó esa teoría. Ya la teoría después de la composición de la materia quedó estancada, no se siguieron haciendo más estudios. Después, ¿no es cierto?, vino la religión católica y todo lo demás que pasaba con respecto a los científicos era muy cuestionado, ¿no es cierto?, después en la Edad Media era muy difícil, ¿no es cierto?, estar generando alguna teoría científica porque podrían, ¿no es cierto?, incluso ser asesinados algunos científicos. Entonces, esta teoría continuista señalaba que los átomos no existen, no existía tampoco un límite para poder dividir la materia. Por lo tanto, también indicaba que los átomos no existían porque no podían verse. Ya decían que como no era una cosa visible, tangible, no existían. Y sino que solamente señalaba que la materia iba a estar formada por las combinaciones de los 4 elementos básicos. Esta teoría, ¿no es cierto?, persistió en el tiempo hasta alrededor de el 1500, 1600, por ahí, ¿no es cierto?, siglo XVI, cuando ya comienza, ¿no es cierto?, a despertar un poco el área científica. En el año 1800, John Dalton plantea su teoría atómica.
¿ya? O sea, después, en el año 1800, se decide volver a estudiar la composición de la materia y tratar de explicarla desde el punto de vista científico. ¿Y qué es lo que hizo Dalton? Retomó principalmente las ideas de Demócrito y Leucipo, ¿no es cierto? Principalmente la teoría del átomo. Señaló que toda la materia está formada por átomos, ya muy parecido a lo que señaló Leucipo y Demócrito, y, ¿no es cierto?, señaló que los átomos van a ser estas partículas que son muy pequeñas y que no se van a poder seguir dividiendo. También Dalton indicó que todos los átomos de un determinado elemento son idénticos entre sí y que poseen también igual cantidad de masa. O sea que masa es lo mismo, tienen la misma cantidad de gramos. Número 3. Los átomos de diferentes elementos se combinan de acuerdo a números enteros y sencillos y conforman, ¿no es cierto?, los compuestos. Ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos ahí el agua, que es H2O, ¿no es cierto? Eso significa que vamos a tener 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿ya? Números enteros, no es que vamos a tener 1,5 de hidrógeno y 0,3 de oxígeno, no, siempre van a ser átomos 1 o 2 o 3, números enteros y sencillos. Y así, ¿no es cierto?, dependiendo cómo se junten las cantidades, van a formar distintos compuestos. Y también la número 4 de su teoría es que en una reacción química solamente ocurre que estos átomos se reordenan, se intercambian y se ordenan de otra manera en el resultado. Y no hay una destrucción de los átomos. No es que esos átomos desaparezcan, sino que solamente se reordenan para formar nuevos compuestos. La verdad que en esto, ¿no es cierto?, se aprecia muchas cosas ciertas, ya sobre todo, ¿no es cierto?, esta primera parte que señala que la materia va a estar compuesta por átomos y también lo que señala, ¿no es cierto?, que en una reacción química solamente ocurre un reordenamiento de átomos y esto no se destruye, ya son cosas que son bastante, ¿no es cierto?, verdades. Esto también, ¿no es cierto?, que los átomos se van a poder combinar en distinta manera y en números enteros. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que la teoría atómica de Dalton, ya acá está un poquito explicada con más dibujos y viendo también cómo pudo avanzar Dalton en su teoría. Entonces, ¿no es cierto?, cuando tenemos una sustancia pura, en este caso una pepita de oro, ¿ya? Esta pepita de oro va a estar conformada por muchas pequeñas partículas esféricas, ¿no es cierto?, que van a ser pequeños átomos de oro. También Dalton se dio cuenta, ¿no es cierto?, que los átomos que son del mismo elemento van a compartir principalmente la masa y algunas características, porque son iguales. Entonces, también se dio cuenta, ¿no es cierto?, que existen diferentes elementos y obviamente si son diferentes van a tener diferentes características, tanto, ¿no es cierto?, en masa y en tamaño. Entonces, para poder diferenciarlo en ese tiempo, generó una simbología basada, ¿no es cierto?, en un círculo y distintas formas, ¿no es cierto?, como se muestran acá. Ya, esta fue la primera simbología para los elementos conocidos en esa época. Hidrógeno, carbono, oxígeno, potasio, mercurio, elementos los más conocidos, ¿no es cierto?, fueron plasmados en esta simbología, ¿ya? Obviamente en ese tiempo había menos elementos conocidos, por lo tanto resultó más fácil poder, ¿no es cierto?, plasmar esta simbología y también poder recordarla, ¿ya? Obviamente en la actualidad, con la cantidad de elementos que tenemos, esta simbología no es posible, ¿no es cierto?, porque no es tan clara con respecto a algún patrón, ¿ya? Actualmente, ¿no es cierto?, la simbología está basada en una inicial,
del nombre o alguna letra que se pueda estar apareciendo. Por lo tanto, esta simbología quedó, ¿cómo se dice cuando ya no se usa? En desuso. En desuso, muy bien. También se dice de otra manera, vamos por otra. Ya, entonces... Profesor, también, ¿sería obsoleta? obsoleta, esa palabra era. Muy bien. Ahí estaba, ya. Entonces, la número 3 de la teoría atómica de Dalton, ¿no es cierto?, señalaba que si tenemos que los elementos se unen en distinta manera, van a tener también ciertas características. Se pueden unir, ¿no es cierto?, con elementos de otro color o incluso con elementos del mismo tipo. ¿Ya? Y también en distintas proporciones. Pero, ¿no es cierto?, en números enteros, o sea, 1 o 2 o 3, pero no en mitades o en cuartos, como se podría pensar también. Y, ¿no es cierto?, la teoría número 4 señalaba que los átomos se van a estar reordenando. Aquí, por ejemplo, estaban unidos los blancos con los blancos y los azules con los azules. Entonces reaccionan y se van a estar mezclando, ¿no es cierto?, los blancos con los azules para formar un nuevo compuesto. ¿Ya? No se destruyen, sino que solamente se reordenan. Seguimos teniendo la misma cantidad de átomos. Y tenemos 6 blancos. Y tenemos 2 azules y tenemos 2 azules. Hace muchos años que no se señalaba alguna teoría con la composición de la materia. ¿Ya? Pero obviamente, ¿no es cierto?, en ese momento comenzó esta revolución científica y posteriormente surgió el modelo atómico de Thomson. Thomson, el cual estaba interesado en estudiar las propiedades de los rayos catódicos, que son como una cosa de vidrio, como un tubo de vidrio, que le sirvió a Thomson para poder realizar un experimento en donde aplicó simultáneamente campos eléctricos. Tenía una carga en algún lado, si carga positiva y carga negativa, y estas, ¿no es cierto?, se vieron reflejadas en campos magnéticos, ¿no es cierto?, sobre las cargas de un átomo. A partir de ese experimento, Thomson dedujo que la desviación que sufrían los rayos catódicos se debía a la presencia de partículas con cargas opuestas a la placa. Ese experimento aparece acá, en donde, ¿no es cierto?, en este tubo de rayos catódicos se generan cargas, ¿no es cierto?, que son atravesadas y atraídas por un lado del cátodo, y a partir de eso, ¿no es cierto?, pudieron darse cuenta que la materia tiene cierta carga eléctrica, ¿ya? Porque antes, en el modelo atómico de Dalton, no estaba explicado, ¿no es cierto?, que la materia va a tener carga y que puede tener, ¿no es cierto?, en su interior algunos elementos como van a ser los electrones, ¿ya? Principalmente gracias a este experimento que se llama tubo de los rayos catódicos, Thomson dedujo que la desviación que sufrían los rayos catódicos se van a deber a la presencia de partículas con cargas opuestas a la placa, es decir, cargas eléctricas negativas, a las que llamó electrones. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que gracias a que descubrió la presencia de electrones, propuso el modelo atómico denominado el pastel de pasas, ¿ya?, que señala este modelo atómico. Dice, ¿no es cierto?, que al contrario de Dalton, que el átomo es divisible. ¿Por qué? Porque van a existir algunas partículas más pequeñas en su interior, a las que denominó electrones.
principalmente, ¿por qué? Porque tenían una carga negativa. Además, señaló que el átomo es una esfera uniforme con carga eléctrica positiva, ya la esfera va a ser con carga eléctrica positiva, pero que va a tener pequeñas partículas llamadas electrones incrustadas en esta esfera. Y, ¿no es cierto?, estos electrones van a estar haciendo que el átomo sea eléctricamente neutro. O sea, señaló, ¿no es cierto?, que el átomo va a ser una esfera, ¿no es cierto?, con carga positiva y que van a tener, ¿no es cierto?, unas partículas incrustadas llamadas electrones con carga negativa. Este modelo atómico fue uno de los primeros modelos aceptados por la comunidad científica, principalmente debido, ¿no es cierto?, a que, gracias a este experimento de los tubos de rayos catódicos, se pudo demostrar la presencia, ¿no es cierto?, de estas cargas negativas, a las cuales denominaron en ese momento electrones. Posteriormente, en 1920, Rutherford, que es otro científico, propuso la existencia de otra partícula en el núcleo. ¿Ya? Principalmente, incluso, ¿no es cierto?, ahora salió este concepto que no lo habíamos visto recién, ¿no es cierto?, el núcleo. Ya recién hablábamos solamente de una esfera y los electrones incrustados. Entonces, Rutherford, ¿qué es lo que hizo? También hizo una demostración a través de un experimento, el cual se denomina la lámina de oro. ¿Por qué se llama la lámina de oro? Porque utilizó una fuente de partículas alfa, las cuales lanza partículas alfa hacia esta lámina de oro, o pan de oro, como dice ahí. Y también, ¿no es cierto?, lanzaba estos rayos alfa a esta lámina de oro y se dio cuenta que al colocar una pantalla circular, ¿ya?, estas partículas alfa eran reflejadas, ¿ya? Entonces, al ser reflejadas en esta lámina de sulfuro de zinc, se dio cuenta que los rayos tenían distintas desviaciones, como podemos ver aquí, ¿no es cierto?, atravesaban la lámina, pero se desviaban, no seguían una línea recta. También se dio cuenta que muchos de los rayos sí lograban atravesar la lámina de oro, y se dio cuenta que solo algunos pocos eran rebotados o reflejados. Entonces, si la mayoría de los rayos pasaban, es porque el átomo no es completamente concreto, ¿no es cierto? De hecho, el átomo tiene gran parte de vacío, ¿ya? Y solamente en el núcleo vamos a tener una consistencia en la masa. Entonces, a partir, ¿no es cierto?, de este experimento, Rutherford pudo señalar que el átomo va a estar formado por dos regiones. Un núcleo, que es donde se va a concentrar su masa, y la corteza, en donde van a estar estos electrones, pero en un vacío, ¿ya? ¿Por qué? Porque los electrones no tienen mucha masa y, ¿no es cierto?, se van a encontrar en un gran espacio alrededor del núcleo. Entonces, en el núcleo se va a encontrar la carga positiva, a la cual denominó protones, y también en el núcleo se va a encontrar, ¿no es cierto?, la mayor parte de la masa del átomo. En la corteza se van a encontrar girando los electrones alrededor del núcleo con carga eléctrica negativa. Entonces, como tenemos, ¿no es cierto?, el dibujo acá, el núcleo, en su interior los protones,
y la corteza alrededor, ¿no es cierto?, los electrones. También, ¿no es cierto?, fue aceptado este modelo gracias a la experiencia, ¿no es cierto?, demostrada. Entonces, este también es conocido como el modelo planetario, ya como, ¿no es cierto?, como si el Sol fuese el núcleo y los demás, ¿no es cierto?, electrones serían los planetas. A veces se puede estar presentando así, pero recuerden, chiquillos, que estos modelos no son los actuales, ya solamente son parte, ¿no es cierto?, de la evolución de los modelos atómicos. ¿Ya? ¿No es cierto? Se pueden ir dando cuenta, a medida que vamos avanzando, se han ido añadiendo cada vez cosas nuevas, ¿no es cierto?, a la composición del átomo. Posteriormente, el modelo atómico de Bohr señala, ¿no es cierto?, principalmente gracias a también la unión de los estudios de Max Planck, quien descartó la idea propuesta por Rutherford, puesto que los electrones que giran alrededor del núcleo pueden perder energía en forma de luz, podrían estar terminando, ¿no es cierto?, al interior del núcleo. Ya eso es lo que pudo haber descartado, ¿no es cierto?, de el modelo de Rutherford. Pero principalmente el modelo atómico de Bohr va a estar analizando la capacidad que tienen los electrones, las capas, ¿no es cierto?, que van a estar afuera del núcleo, de poder, ¿no es cierto?, cambiar de capa y generar, como dice aquí, ¿no es cierto?, un fotón o una luz. Entonces, lo que hizo Bohr, ¿no es cierto?, es tratar de señalar cuál era la energía de la posición que va a estar teniendo el electrón alrededor del núcleo. Van a ver, ¿no es cierto?, que van a existir distintos niveles de energía para poder señalar, ¿no es cierto?, la distancia que va a tener el electrón y al núcleo del átomo. Entonces, ¿qué es lo que señalaba el modelo atómico de Bohr? Decía que los electrones se ubican y giran en regiones específicas fuera del núcleo, llamadas órbitas, o sea que están girando en un determinado camino. Ya hay como que siempre, ¿no es cierto?, van a seguir este camino alrededor del núcleo. Cada órbita presenta una cantidad de energía en particular, siendo la de menor energía la que está más cerca del núcleo. A medida que nos alejamos del núcleo, vamos a estar también aumentando la energía. De aquí podemos pensar, ¿no es cierto?, en el tema, ¿no es cierto?, de que si estamos muy cerca del núcleo, nuestro giro va a ser más pequeño, ¿ya? Por lo tanto, por eso vamos a tener menor energía. En cambio, mientras más lejos estemos, más amplio, ¿no es cierto?, va a ser el giro y más energía va a estar teniendo. Entonces, señalaba Bohr que los electrones van a poder estar cambiando de niveles y en ese cambio de nivel van a poder absorber o liberar energía. Un electrón, al absorber energía, puede saltar de una órbita de menor energía a otra de mayor energía. Y se va a denominar eso un estado excitado, ¿ya? Porque pasó de un nivel de menor energía a otro de mayor energía. Por lo tanto, absorbe energía. Pero cuando retorne a una órbita de menor energía, ¿no es cierto?, va a tener mucha energía y tiene que bajar a una órbita con menos energía. Entonces, cuando ahí tiene que bajar de energía, va a estar perdiendo energía. La libera.
Y cuando libera energía el electrón, va a estar emitiendo luz en los denominados fotones. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, está explicado un poquito más con dibujos lo que quería señalar Bohr, ¿ya? Bohr proponía, ¿no es cierto?, el modelo en donde vamos a tener un núcleo y una corteza, en donde en el núcleo, ¿no es cierto?, se van a encontrar las cargas positivas y que los electrones van a estar girando alrededor de él, en unas órbitas circulares, en donde cuando están en la misma órbita no emiten energía, pero, ¿no es cierto?, cuando cambian de órbita, sí lo van a estar haciendo, ¿no es cierto?, sobre todo si es que cambian de una órbita... Tembló. Sí. Creo que fue suave. No, todavía está temblando. Sí, como el ruido. No está temblando. En el... O no, porque acá lo que yo sentí, que la puerta se movió, pero yo pensé que alguien pasó y me la estaba moviendo de... Pero no sentí que se moviera el piso, solo la puerta. Fue despacito nomás, parece. Sí, aquí se movió el data nomás. ¿O fue? Sí, sí fue, pero ¿La poquito. Paula? ¿Sintió algo? Sí, sí, aquí también se sintió. Nepsaida en el chat también dice que sí, temblor. Se cambiaron de órbita los electrones. Voy a prender la luz. Ya, entonces, estamos señalando que los electrones aquí van a estar cambiando de posición. Ya, por ejemplo, si tenemos un electrón que está pasando de un nivel 2 a un nivel 1, ya, va a estar liberando energía, emite energía, y cuando emite energía, va a emitirla en forma de luz, ¿no es cierto? Ya eso se denominó fotón. Pero el modelo atómico actual ya está basado en el modelo mecano cuántico, ya que está señalado también acá, y que señala principalmente, ¿no es cierto?, que van a existir, no solamente van a existir órbitas circulares, como se mostraba en el modelo atómico de Bohr, sino que van a existir, ¿no es cierto?, distintos formas, ¿no es cierto?, como ven aquí, distintas áreas posibles en donde se puede estar moviendo el electrón, ¿ya? El modelo atómico actual, ¿no es cierto?, fue desarrollado posterior, ¿no es cierto?, a 1920 por Werner, Heisenberg y Schrödinger. Estos científicos señalaron, ¿no es cierto?, que las partículas negativas giran alrededor del núcleo en zonas de probabilidad de encontrar al electrón llamadas orbitales. ¿Ya? Entonces, a estas posibles áreas o zonas en donde podemos encontrar el electrón fueron denominadas orbitales y que tienen, ¿no es cierto?, cierta geometría, cierta forma, ¿no es cierto?, y que son identificables. Incluso se señalan 4 tipos de orbitales que tienen un nombre más que nada señalado con una letra, que son los orbitales S, P, D y F, ya que los vamos a estar viendo posteriormente, ¿no es cierto?, cuando veamos configuración electrónica, ¿ya? Entonces, se han propuesto 4 tipos de orbitales que tendrían diferente forma según la cantidad de energía de las partículas negativas localizadas en ellos. Y claro, ¿no es cierto?, a medida que vamos a ir cambiando, o sea, aumentando la cantidad de electrones, vamos a ir viendo que se van sumando nuevos tipos de orbitales, ¿ya? Primero vamos a usar los S, después los P, después los D y después los orbitales F. Entonces, el modelo mecano cuántico actual, ¿no es cierto?, considera que el átomo va a estar formado por un núcleo atómico en donde va a estar, ¿no es cierto?, la zona central y en donde se va a concentrar la mayor parte de la masa del átomo. ¿Ya? Por lo tanto, se van a concentrar ahí los protones y los neutrones.
mientras que en la corteza atómica corresponde a la zona que rodea el núcleo y que representa la mayor parte del volumen del átomo. En ella, ¿no es cierto?, se van a encontrar los electrones, en donde principalmente los electrones ya no van a estar en una órbita estacionaria, debido principalmente a que no se puede determinar con precisión la posición exacta de un electrón en un determinado instante. Principalmente con la mecánica cuántica solamente se define el orbital como una zona del espacio donde existe la mayor probabilidad de encontrar al electrón. El electrón, ¿no es cierto?, se va a ubicar en estas zonas amplias que se llaman orbitales. Más que nada, entonces, chiquillos, lo importante va a ser ubicar a los últimos electrones. En las próximas clases nos vamos a dar cuenta que los que van a estar importando, sobre todo para el tema de enlace químico, van a ser los electrones de la última capa, ya que van a ser, ¿no es cierto?, los que se van a estar movilizando o compartiendo para generar enlaces químicos. ¿Ya? Entonces, eso ha sido por ahora con respecto a los modelos atómicos. Ya fuimos revisando cómo a medida que pasó el tiempo se fue generando una construcción de la composición de la materia, en donde pudimos ver, ¿no es cierto?, que en una primera instancia se señaló la teoría atómica, posteriormente esta fue cambiada y después fue retomada y fueron apareciendo, ¿no es cierto?, gracias a varios experimentos, fueron apareciendo parte, ¿no es cierto?, fundamental de su composición interna, como son, ¿no es cierto?, los electrones, el núcleo, los protones, que permiten ahora entender, ¿no es cierto?, de qué es lo que están formados estos átomos y explicar un poco cómo se comporta. ¿Ya? Este experimento, ¿no es cierto?, de la lámina de oro permitió demostrar que la mayor parte del átomo es vacía, ¿no es cierto?, como pueden ver acá, la mayor parte de los rayos atravesaban esta lámina de oro. También esta parte de la emisión de luz que señala Bohr, se pueden dar cuenta ustedes cuando se sacan alguna ropa de esta que es muy de nylon, ya sobre todo si ustedes realizaron alguna actividad física o tuvieron mucho roce, ya usted se saca a veces una ropa y va a tener, cuando salen como unos rayos, ¿cómo se llama cuando suena la ropa? Ahí se producen fotones, parte, ¿no es cierto?, de la electricidad que va a tener la ropa en ese momento. ¿Ya? A veces mucho cuando tiene mucho roce la ropa, se genera esta carga en ella, ¿no es cierto? Y eso va a ser también por la emisión de luz que pueden generar. Sobre todo si están en un lugar oscuro, se pueden ver hasta unos rayos de luz que genera esos cuerpos. Entonces, para terminar, chiquillos, tenemos una actividad complementaria en donde tenemos algunas preguntas de alternativas respecto, ¿no es cierto?, a estas teorías atómicas, ¿ya? Son 5 preguntitas que las vamos a estar trabajando a continuación. Ya. Recuerden que estas preguntas pueden estar apareciendo posteriormente en la prueba de septiembre. Fue fuerte ese. Ese fue un gato. Un gato no creo. ¿Ah? No creo que nadie sea un gato. Pero sí, fue como que pasó algo por ahí. Eso fue solo allá, o a lo mejor fue un carpincho. Están llegando de acá. Ya, entonces, tenemos estas preguntitas y las vamos a estar trabajando ahora, chiquillos. Dice número 1, ¿qué postularon Leucipo y Demócrito? A ver si se acuerdan, en el siglo V a.C. Letra A, dijeron que los átomos no existen. Letra B, las partículas que componen la materia no pueden verse porque no existen. Letra C, si se divide una sustancia, muchas veces
se llega a ellos, a los átomos. Y letra D, la materia está formada por 4 elementos químicos. ¿Qué dijo Leucipo y Demócrito? La C. Muy bien, ¿no es cierto? Leucipo y Demócrito fueron aquellos primeros filósofos que señalaron la teoría atomista, ¿no es cierto? Que se refería a que si la materia la podíamos dividir muchas veces, íbamos a estar llegando a una parte que nos vamos a poder seguir dividiendo y a la cual, ¿no es cierto?, llamaron átomos. Muy bien. Número 2. Con respecto a la teoría continuista, es afirmativo, o sea, es correcto, ¿no es cierto?, decir que, letra A, toda la materia está formada por átomos. Letra B, es divisible los átomos porque posee partículas en su interior. Letra C, los átomos son eternos. Y letra D, si los átomos no se pueden ver, no existen. ¿Cuál de estas afirmaciones es parte de la La teoría? B. Muy bien. Parece que estudiamos. La teoría continuista, ¿no es cierto?, es la que echó por el suelo por un tiempo la teoría atomista, ¿no es cierto? Y principalmente porque la había señalado Aristóteles, el cual, ¿no es cierto?, había sido un filósofo muy famoso en esa época, fue que tomó gran importancia. Y Aristóteles, ¿no es cierto?, descartó la existencia de los átomos porque no se podían ver y señalaba, ¿no es cierto?, que el agua, la tierra, el aire y el fuego sí son sustancias que se pueden ver o manifestar, ¿no es cierto?, por lo tanto esas sí existen. Entonces sería la letra D. Muy bien. Pasamos a la siguiente, número 3. ¿Qué científico dijo el átomo está formado por una masa positiva, que va a ser el núcleo, y dentro de la cual se insertan como si fueran un pastel esférico relleno de pasas los electrones? Me faltó, parece que los electrones son los que se insertan. ¿Fue Bohr, fue Thomson, fue Rutherford o fue Dalton? Aquí se pueden estar ayudando aquí con este esquema que está acá abajo. ¿Cuál señaló que el átomo era una masa positiva en la cual se insertan los electrones como si fuera un pastel esférico, relleno de pasas? Se parece al Dalton, se parece a Thomson, a Rutherford, a Bohr o Schrödinger. La C. La C. La C es la de Rutherford, la que tiene un núcleo y una corteza. Thomson, profe. Oh, ahí sí. Claro, Thomson se parece, ¿no es cierto?, a una esfera que tiene los electrones ahí incrustados, ¿ya? También llamado pastel de pasas, en donde las pasas serían los electrones. Número 4. Rutherford propuso la existencia de otra partícula en el núcleo. Chadwick más tarde lo denominó. ¿Cuál es la partícula que se encuentra en el núcleo? Neutrón. Neutrón, ¿no es cierto? Porque la otra sería el protón, pero no está acá en la alternativa, así que sería el neutrón. Porque los electrones están afuera, el núcleo no podría ser, y la corteza atómica sería también por fuera. Muy bien. Y por último, para terminar, la número 5, las partículas negativas giran alrededor del núcleo en zonas de probabilidad, llamadas orbitales. Esta definición corresponde a la teoría atomista, al modelo atómico de Thomson, a la teoría continuista o el modelo mecano cuántico.
¿Cómo se llama esa teoría que señala que los electrones giran alrededor del núcleo en zonas de probabilidad de existencia, ¿no es cierto?, llamadas orbitales? La D. Muy bien, ¿no es cierto? Esta es la teoría actual, ya la que señala que el electrón va a estar como en constante movimiento, por lo tanto va a ser muy difícil poder determinar la posición exacta y solamente se va a bastar con determinar el orbital en donde se puede encontrar, por lo tanto, ¿no es cierto?, solamente se señala que vamos a conocer la probabilidad de poder conocer su posición, ¿ya? Eso era, chiquillos, importante que puedan tener la alternativa correcta, ya que esto puede estar apareciendo en las pruebas de septiembre, que va a ser, ¿no es cierto?, alrededor de el 20, 20, 26, 27, 28, por ahí. 27 o 28, por ahí. Recuerden que la próxima semana del 13 al 16 tenemos libre y volvemos la semana del 20, ya con la tercera semana ya de septiembre, última de septiembre, de clases. Entonces, más que nada, vamos a dejar estos minutos para alguna consulta que quieran hacer con respecto a alguna pregunta o algún modelo que no entendieron. Y les voy a presentar también una parte de la pregunta esencial que pudiesen estar trabajando. ¿Ya? Vamos a esperar un minutito a ver si hay alguna consulta y después les mostramos la pregunta esencial de esta semana. Ya, si no hay consultas, pasamos entonces a la pregunta esencial. Chiquillos, la pregunta esencial tiene dos partes, ya tiene una parte, o sea, están sencillas. Ya una primera parte es de completar la oración, ya con respecto a todo lo que estuvimos trabajando más o menos en estas teorías atómicas. Entonces, dice que el número atómico es representado por la... Ah, no, esta parte todavía no la vemos. Hay cosas que todavía no hemos visto que la vamos a ver en la próxima clase. Más se refieren a lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿no es cierto?, con respecto a lo que nos indica el átomo, ya que va a estar compuesto por las cantidades de más representado, por la letra tanto, ¿cierto?, y corresponde al número de protones, electrones, que puede ser, ¿no es cierto?, que se encuentran en él. ¿En qué parte del átomo se encontrarán? ¿Ya? A eso se refiere. El número 2, el número másico, es representado por la letra tanto, que la vamos a estar hablando en la próxima clase, y corresponde a la tanto, ¿no es cierto?, de los protones, y ambas partículas subatómicas se encuentran, ¿dónde se encuentran esas partículas?
en el núcleo o en la corteza del átomo. En cambio, las partículas subatómicas con carga negativa se encuentran ¿en qué parte del átomo se encuentran las que tienen carga negativa? Y se representan con la letra, ¿cómo se representan esas cargas negativas? Entonces, acá era cómo se representa esta carga positiva. Y la número 3 dice, completa los siguientes datos con los valores de las partículas subatómicas. Ya eso lo vamos a estar trabajando en la próxima clase. Y más que nada, chiquillos, es una resta que van a tener que hacer para poder determinar, en el caso de acá, los neutrones. ¿Ya? No es tan difícil la pregunta esencial y la vamos a trabajar la próxima clase. Ya vamos a tener varios ejemplos. Ya aquí, este es un ejemplo que es idéntico a la pregunta esencial y lo vamos a hacer en clases. Y la otra parte que tienen que saber, ¿no es cierto?, que es para completar la oración, también está acá. ¿Ya? Lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, de algunas letras que nos van a servir para poder abreviar. Ejemplo, el número másico se va a estar abreviando con la letra A y el número atómico con la letra Z. Ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, qué es lo que significan cada letra. ¿Y por qué es importante esto, chiquillos? Porque estos números van a estar en la tabla periódica, ¿ya? Y nos van a servir para estar calculando algunos datos que nos entrega la tabla periódica, ¿no es cierto? Cómo son la masa del elemento, la cantidad de electrones, de protones, de neutrones. Ya eso como lo más básico. Eso, chiquillos, entonces, lo dejamos hasta aquí. Ya más que nada la pregunta esencial se la mostramos, pero la vamos a estar trabajando en la próxima clase. Hay muchos ejercicios de prueba, ¿no es cierto?, de ensayo, para que lo puedan entender. Eso entonces.